Como siempre, un privilegio el poder compartir este espacio con todos ustedes. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos regala, en el cual podemos juntos participar de esta palabra que el Señor tenga que mostrarnos a todos y cada uno de nosotros el día de hoy. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo y vamos a hacer una oración para arrancar nuestra charla. Bendito Padre, queremos darte gracias en esta mañana por este tiempo precioso que nos regala, Señor, una vez más, en compañía de nuestros hermanos, los amigos que también se nos van uniendo en el tiempo. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú tienes propósito con las cosas y nada es coincidencia en cuanto a acercarnos a ti a través de cualquier medio, como este, por ejemplo, en el cual tú tienes palabra de vida para todos y cada uno de nosotros. Señor, danos luz, entendimiento, reconociendo que tú nos has dado un nuevo hombre, una nueva persona, una nueva criatura, la cual es idéntica a Cristo, y esa vida preciosa, Señor, es la que nosotros tenemos que experimentar en nuestra alma. Nuestra alma necesita la salvación de la persona de Cristo dentro de cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser conformados a tu imagen y semejanza. Tomando en cuenta, Señor, que en ti somos completos, estamos perfectos, y en ti, efectivamente, Padre, solamente podemos encontrar esta obra consumada en todos los ámbitos de nuestra experiencia y de nuestra vida. En el nombre de Cristo te alabamos, te damos gracias por todo. Amén y amén. Estamos en estas últimas semanas trayendo una palabra que tiene que ver básicamente con la escritura que estamos nosotros encontrando en el libro de los Corintios, ¿verdad? En donde ya vamos algunas semanas, pero es un libro tan rico que creo que pues vamos a continuar algunas más, en función de que allí nosotros tenemos eh, la fórmula que el apóstol Pablo, ¿verdad? Propone a las iglesias como la fórmula de Dios mismo para todos y cada uno de nosotros, que es la vida de Cristo. Es decir, la vida de Cristo contiene todo lo que tú y yo necesitamos para todas nuestras circunstancias de la vida, para las circunstancias de nuestra relación con la iglesia, con la congregación, para nuestras circunstancias en nuestras relaciones familiares, para nuestras circunstancias, en nuestras experiencias particulares, en cada una de las actividades en las cuales nosotros nos encontremos. Es decir, la idea central del apóstol es cómo efectivamente nosotros debemos abordar los problemas, las luchas, las dificultades, las circunstancias que tenemos que enfrentar a lo largo de nuestra vida en las diferentes áreas en las cuales efectivamente nosotros nos desarrollamos. Sabiendo que el mundo tiene la capacidad de poder proponer muchas alternativas a lo que la escritura llama la sabiduría humana, la sabiduría de este siglo. De hecho, dentro de la sabiduría humana y la sabiduría de este siglo se encuentra la ciencia. Sin que necesariamente la ciencia sea mala, la ciencia y la sabiduría humana no tienen como objetivo, porque no pueden, el resolver el problema sustancial del ser humano, que tiene que ver directamente con esta naturaleza pecaminosa, con lo que nosotros efectivamente somos en el primer hombre adámico, y lo que hace efectivamente la sabiduría humana, la medicina y muchas otras cosas, ¿verdad? En este sentido es intentar tratar de dar paliativos básicamente a los problemas que nosotros enfrentamos todos los días. Pero sin embargo, el Señor da una solución completa y definitiva al problema del hombre, y es llevándole a la cruz. Porque el principal problema que nosotros tenemos, ¿verdad? En nuestra experiencia adámica, no son las circunstancias o las situaciones que de alguna manera entendemos nos hacen padecer, las carencias que de alguna manera nosotros tenemos y creeríamos que efectivamente una vez que ellas se resuelvan, entonces nosotros tendríamos la vida que Dios espera. La vida que Dios espera es exactamente para ti y para mí la misma vida de Cristo, una vida que no tiene carencia de ningún tipo, una vida en donde el temor, el miedo, la enfermedad, la pobreza, la tristeza
o cualquier otro trauma que nosotros hayamos traído desde nuestra niñez en el primer hombre podamos tener. Cristo efectivamente echa fuera todo aquello como una nueva, como un nuevo comienzo, como la sustancia de la nueva creación que ahora nosotros somos en Él. De allí que cualquier doctrina, cualquier filosofía, cualquier propuesta de la ciencia que tenga como objetivo mejorar el viejo hombre está fuera del diseño original de Dios para ti, para mí, específicamente cuando hablamos nosotros de Cristo. De hecho, el apóstol Pablo lo decía muy claro, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De esto es lo que se trata el Evangelio de Jesucristo, que la nueva criatura nosotros la estrenemos, que la nueva criatura nosotros la experimentemos, que la nueva criatura nosotros la vivamos. Es decir, el Señor remedió todos nuestros problemas, ¿verdad? Introduciéndonos y haciéndonos parte de su Hijo que no tiene carencias, que no tiene ningún tipo de problema, que no hay ninguna circunstancia o ninguna situación que sea más grande que Él, el creador de todas las cosas, el dador de todas las cosas, el proveedor de todas las cosas. Es decir, el Señor lo que hizo es hacernos miembros del cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, para que tengamos una sola cabeza. Y esa cabeza es Cristo, la mente de Cristo, gobernando sobre los miembros. El problema que tenemos ahora nosotros es más allá de que efectivamente todos aquellos que hemos nacido de nuevo tenemos esta vida morando perfecta y absolutamente en nuestro espíritu. Lamentablemente esa vida no se ha impartido o no se ha impartido completamente hacia nuestra alma, que es lo que la Escritura llama la salvación de nuestras almas. Si ahora el Señor algo desea, es que nosotros recibamos absolutamente todos los beneficios de esta vida que tenemos ahora, ¿verdad? Instalada en nuestro espíritu. Y los beneficios de esta vida son todo lo que tú y yo necesitamos para vivir una vida plena. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Todos aquellos que hemos confiado, hemos creído a la propuesta de Jesucristo, hemos puesto nuestra confianza en las buenas noticias del Evangelio, tenemos la vida de Cristo. Pero ahora el Señor no quiere solamente que nos quedemos en esa posición, tener la vida, sino que experimentemos la vida. Es lo que la Escritura llama la vida abundante. La vida abundante es la experiencia de la vida de Cristo en abundancia en cada una de las áreas de nuestro ser, arrancando por nuestro espíritu, en donde ya está instalado, ¿verdad? Siguiendo por nuestra alma, es decir, abundancia de sabiduría en nuestra mente, abundancia, ¿verdad?, de sentimientos y de emociones que vengan del propio Señor, de paz, de seguridad, de tranquilidad, efectivamente, desde el cielo hacia nuestras emociones, y abundancia, ¿verdad?, también de deseos de hacer efectivamente la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, conforme la Escritura nos indica. Entonces, esa vida abundante es la vida que tú y yo necesitamos. Pero esa vida abundante es una vida que solamente nosotros la recibimos por gracia. No es una vida en la cual nosotros nos debamos esforzar para recibirla. Es una vida en la cual nosotros tenemos que poner nuestra confianza. Es la vida de Jesucristo. La palabra nos exhorta y nos dice, esforzaos en la gracia. Es decir, esforzaos en el nuevo hombre, esforzaos en creer lo que somos. Uno de los pecados más grandes que tiene el ser humano es la incredulidad en la obra que el Señor ha hecho a nuestro favor. Entonces, el que compite directamente con esa vida preciosa que el Señor nos ha regalado, efectivamente es nuestro propio yo, es nuestro propio ego. De allí que, hermanos, nosotros tenemos un enemigo, ¿verdad?, interior, que es nuestra carne,
que no nos permite recibir lo que por derecho legal y divino nos pertenece, que es la vida resucitada y la vida preciosa de Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo sabía que esta era la receta para efectivamente los hermanos de Corinto. Él sabía que la iglesia de Corinto, las divisiones que habían en la iglesia de Corinto, el hecho de que la iglesia estaba poniendo su mirada en personas y no en Cristo mismo, el hecho de que la iglesia no estaba teniendo una conducta sana en cuanto a su moral, ¿verdad? En cuanto a que la iglesia estaba desordenadamente administrando los dones espirituales y muchos pleitos que habían dentro de la iglesia, el apóstol efectivamente saca a relucir que el problema que tenían ellos es que habían perdido de vista estas primeras charlas que el apóstol Pablo les había dado cuando estuvo con ellos y que tenían que ver con algo crucial y esencial, ¿no? Que tenían que ver con el hecho de que nuestras vidas anímicas o nuestras vidas del alma, ¿verdad? Nuestra propia carne tiene que estar permanente y continuamente crucificada, porque solamente la muerte de nuestro viejo hombre, ¿verdad? Nos va a llevar a continuación a experimentar la resurrección de Jesucristo. Es decir, no hay experiencia de la vida resucitada de Jesucristo si primero no hay la experiencia de la muerte de nuestro hombre natural. Ahora, esto es algo que tú y yo no somos capaces de poder hacer. Nosotros no podemos desaparecer, matar ni acabar a nuestro hombre natural. Pero sin embargo, la muerte de Cristo sí, porque la muerte de Cristo o la palabra de la cruz efectivamente es un poder de Dios, ¿verdad? Que cuando nosotros efectivamente creemos, podemos hacer nuestra la muerte de Cristo. Y la muerte de Cristo realmente es la muerte de nuestro viejo hombre, es la muerte de nuestras carencias, es la muerte de nuestros problemas psicológicos, es la muerte de nuestros traumas, los que podemos haber arrastrado desde niños. Es la muerte de todo aquello que nosotros por herencia recibimos en Adán. De ahí que la escritura es muy clara, ¿verdad? Y les dice, a ver, hermanos, ustedes no necesitan entrar en un proyecto de entrenamiento de sanación del alma. Ustedes no necesitan tener un buen trabajo y unas buenas clases, ¿no es cierto? O terapia de consejería, ya sea matrimonial, ya sea particular, ya sea emocional o cualquier otra cosa. Ustedes no necesitan, ¿verdad? De alguna manera obtener un médico para esto y para lo otro. Y con esto no estemos diciendo que no sea importante el aporte que la medicina pueda hacer, ¿verdad? Hacia el cuerpo y el hombre natural. Pero aquí el Señor nos ha dado una solución absoluta para el nuevo hombre, ¿verdad? Para acabar con el hombre natural, para acabar con los traumas, para acabar efectivamente con toda esta maldición que nosotros hemos de alguna manera heredado por la causa de Adán, y es la muerte de nuestro viejo hombre. De ahí que la muerte de Cristo realmente en términos espirituales, en términos divinos y eternos, es la muerte de nuestra vieja creación. El Señor no quiere un buen hombre. El Señor no quiere un hombre con el cual simple y sencillamente, ¿verdad? Él pueda resolverle los problemas primarios que tiene, es decir, resolverle sus deudas, resolverle sus problemas de enfermedad, resolverle sus problemas emocionales, resolverle sus problemas familiares, resolverle sus problemas interiores, cualquiera que ésta sea. El propósito central del Señor no fue venir a resolver los problemas del hombre, sino venir a resolver el problema del hombre. Y el problema del hombre es que efectivamente la vieja naturaleza, la vieja creación está contaminada y no tiene ninguna posibilidad de ser compuesta. No se pueden hacer remiendos.
Dios no previó, ¿verdad? Desde su perspectiva, el mejorar aquellas cosas que nosotros creemos que en nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Si mejorarían, estaríamos mejor. Él no vino a que estemos mejor. Él vino a que nosotros desaparezcamos, que nosotros muramos en la cruz del Calvario, para que podamos efectivamente experimentar y recibir esta vida abundante que ya está, como hemos dicho en un principio, alojada en nuestro espíritu. Así que nuestro interés, ¿verdad? Ahora en nuestra relación con Cristo tiene que ser el encontrar esa vida por la cual Cristo murió. Es decir, él dijo, yo he venido para que tengáis vida. El propósito central del Señor Jesucristo es el haber venido para darnos vida, pero la vida Zoe, la vida divina, la vida de Dios, la vida eterna, la vida que no tiene carencia, la vida que no se enferma, la vida que no muere, la vida que no se ofende, ¿verdad? La vida que está por encima de la muerte, la vida que es capaz de proveer cualquier cosa, la vida que es capaz de poder crear cualquier cosa. Y de ahí que el Señor nos hace miembros de su cabeza. Nosotros somos miembros de una persona, somos miembros de Cristo. Y lo primero que decía el apóstol Pablo es que la manera como nosotros vamos a poder estar en armonía, particularmente nosotros y también como congregación, como hermanos, es que todos estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Se está refiriendo a que estemos perfectamente unidos todos a la mente de Cristo. Es decir, la solución a mi problema principal, ¿verdad? Que es mi yo, que es mi ego, y es que todavía mi carne sigue viva, todavía mi carne sigue vivita y coleando, sigue campante, ¿verdad? Esa vida es la que efectivamente el Señor quiere que nosotros se la entreguemos para que Él sea el que efectivamente pueda acabar con las obras de la carne. Por eso nos dice la Escritura, por el Espíritu, haced morir las obras de la carne. Por el Espíritu, haced morir las obras de la carne. Cuando habla por el Espíritu es que caminemos en la nueva vida que nosotros tenemos. La nueva vida que el Señor instaló en nosotros, la vida del Espíritu, ha sido puesta para que hagamos morir las obras de nuestro viejo hombre. Fíjate qué maravilloso que es el Señor. Nos dio, ¿verdad? Una herramienta preciosa, maravillosa para que efectivamente nuestra vieja vida, esa vida que compite con la nueva vida del Señor Jesucristo, sea eliminada. ¿Quién es? Es el propio Espíritu Santo. Por el Espíritu, haced morir las obras de la carne. El Espíritu se compromete contigo y conmigo a que aquellas cosas y todas aquellas cosas que efectivamente tú sabes que te pueden ser inclusive de alta estima y y no quieres renunciar, pero sabes que no las debes tener porque hay algo en ti más grande que todo aquello. Pues simplemente cuando yo reconozco que efectivamente, incluso honestamente delante del Señor, hay cosas que en mi carne todavía me pueden gustar y no las quisiera perder, pero sin embargo sé que son las que están de alguna manera evitando o compitiendo contra la vida de Cristo que ha sido instalada en mí, yo debo venir, si realmente quiero experimentar la vida de Él, debo venir donde Él y decirle al Espíritu Santo que esas cosas inclusive, que de alguna manera yo honestamente le confieso que las tengo allí todavía como importantes en mi propia vida adámica, que Él sea el que las dé muerte. Porque el único ser que va a poder efectivamente acabar con las obras de nuestra carne es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Así que el Espíritu nos ha sido dado para que caminemos en Él, para que nos hagamos uno con Él, para que nos unamos en su misma mente y en su mismo parecer, y nosotros comencemos a vivir nuestra vida y a entender nuestra vida ya no desde la perspectiva de la necesidad, sino desde la perspectiva de la plenitud.
El grave problema que nosotros tenemos ahora es que mientras todavía nosotros nos interpretamos, nos gestionamos desde nuestra necesidad, no estamos dando paso a la vida plena que ya el Señor Jesucristo nos dio. Porque toda carencia, porque toda necesidad, ¿no es cierto?, que nosotros todavía tengamos, ¿en qué ámbito está? ¿Está en el ámbito del viejo hombre o está en el ámbito del nuevo hombre? Es obvio que si hay carencia, que si hay temor, que si hay miedo, que si hay enfermedad, si hay tristeza, si hay todos los males que efectivamente le pertenecen a Adán, nosotros nos estamos gestionando desde el hombre equivocado, porque no le estamos todavía creyendo absolutamente a Dios, tal vez hasta por desconocimiento aún, porque no se nos ha dado la revelación, pero no estamos entendiendo quiénes somos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Esa nueva criatura es exactamente igual a Cristo. De ahí que usted, ¿verdad?, debería preguntarse qué carencia puede tener Cristo, qué dolor puede tener Cristo, qué tristeza puede tener Cristo, ¿verdad? ¿Qué circunstancia de escasez puede tener Cristo? Pues ninguna. Como nosotros sabemos, en Cristo efectivamente hay perfección, en Cristo hay plenitud, en Cristo hay provisión, en Cristo hay salud, en Cristo hay libertad, en Cristo hay liberación, en Cristo tenemos todo. Esa es la nueva persona que te corresponde a ti. Pero cuando yo me estoy viendo desde la perspectiva de Señor, necesito esto, Señor, necesito resolver esto otro, Señor, entonces tú estás gestionándote desde la persona equivocada. Nosotros deberíamos darle gracias a Dios porque el Señor nos dice que si el Señor no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo dio a nosotros mismos o se dio a nosotros mismos por todos nosotros, dice, ¿cómo juntamente con Él no nos dará todas las demás cosas? La pregunta es, ¿a quién yo he recibido en mi corazón? ¿Quién reside en mi espíritu? Cristo es la nueva persona y la nueva criatura. Pero el Señor me dio a Cristo con todas las demás cosas. Es decir, en Cristo, absolutamente, yo tengo la respuesta a todas mis carencias. Así que aquí el tema es que tenemos que hacer un switch de la mente adámica, ¿verdad? Que efectivamente no nos permite a nosotros gestionarnos desde la realidad del espíritu, ¿verdad? E ir hacia la mente de Cristo. La mente de Cristo es esta mente preciosa que tú y yo, ¿verdad? Ahora hemos recibido por la gracia de Dios, para que esa mente sea la que nos esté dando la sabiduría, la revelación que nosotros necesitamos para que podamos conocer las cosas que Dios nos ha dado. La Escritura nos dice que ¿quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él? Y que el Espíritu Santo nos ha sido dado para que nos revele todo aquello que Dios nos ha dado. Entonces, nuestro fin, nuestro objetivo principal, hermanos, si es que estamos enfocados realmente en la propuesta de Dios para nosotros, no es estar enfocados en lo que Dios va a hacer por nosotros, sino en lo que Dios ya hizo por nosotros. En un sentido, ¿verdad? Nosotros podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que el Señor ya no tiene nada más que hacer por nosotros. Al habernos dado a Cristo Jesús, juntamente con Cristo nos dio todas las demás cosas, ¿verdad? Efesios 2:10 nos dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjate, cuando se nos entregó a Cristo Jesús a nosotros, ya el Señor preparó, ¿verdad?, las buenas obras en las cuales nosotros vamos a participar, que son las buenas obras de Cristo, ya que nosotros somos del cuerpo de Cristo ahora, el Señor sigue actuando, el Señor sigue moviéndose a través de cada uno de nosotros, pero Él es el que ahora obra en nosotros, así el querer como el hacer. Eso nos dice la Escritura, ¿no? Él es el que obra en nosotros el querer y el hacer. Él es el que pone en nosotros así el querer como el hacer.
De ahí que si estamos nosotros efectivamente enchufados a la mente de Cristo, ¿verdad? Efectivamente vamos a estar enchufados a su querer y hacer dentro de todos y cada uno de nosotros. Así que nuestra gestión ya no tiene que ser desde el viejo hombre. Nuestra gestión no puede ser desde la enfermedad, desde la escasez, desde la incapacidad. Nuestra gestión ahora es desde el poder de Dios, desde el Espíritu de Dios, desde todo lo que Dios es. Pero para que esto pueda pasar, hermanos, es absolutamente necesario que nosotros, ya que Cristo, como veíamos la semana pasada, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, entonces ahora es necesario que para que podamos nosotros experimentar todo lo que dice la Escritura, que Él nos ha sido hecho. Fíjate en la expresión, esto está en 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho. Fíjate en esta palabra, nos ha sido hecho. Es decir, mientras Él no nos sea hecho esto, mientras Él no sea nuestra experiencia, entonces todavía nosotros estamos participando o gestionándonos desde el hombre incorrecto. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho. El punto central es que Él nos tiene que ser hecho en nuestra propia experiencia. ¿Qué cosa nos tiene que ser hecho por Dios? Nos tiene que ser hecho sabiduría. Nos tiene que ser hecho justificación. Nos tiene que ser hecho santificación. Nos tiene que ser hecho redención. Es decir, aquí está hablando de algo que yo estoy viviendo, algo que yo estoy experimentando. Aquí lo habla en algo futuro, pero es algo presente en la medida en que Él me va siendo hecho todo aquello que efectivamente Dios ha determinado. Si el Señor no me es hecho todavía a mí, a pesar de que Dios ya lo determinó, sabiduría, justificación, santificación y redención, entonces es evidente que no estoy experimentando en la medida en que Cristo va apareciendo en mí, ¿verdad? Con estas virtudes, en la medida en que Cristo va apareciendo y revelándose en mí a través, efectivamente, de todas estas potencialidades que Él tiene, yo no voy a estar experimentando necesariamente esta vida de Cristo. Pero para que esto pueda suceder, el apóstol hace un paréntesis y vamos al capítulo 2, en donde dice, así que hermanos, así que es una conclusión de todo lo que él viene diciendo y de los capítulos restantes, que por favor, pues los que de alguna manera quieran recordarlos, vayan. Tenemos 4 charlas que hemos de alguna manera traído de los versículos anteriores, de una parte, porque por supuesto no podemos traer todo, de algunos pensamientos, de ideas que hemos podido extraer de allí. Ahora el apóstol, habiendo justificado el hecho de que nosotros en Cristo tenemos todo lo necesario y Cristo nos ha sido hecho nuestro todo, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros, capítulo 2, versículo 1 de Primera de Corintios, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Otra vez, porque es tan importante esto que nosotros lo entendamos y que pidamos al Señor que nos introduzca en un ambiente de revelación para que podamos entender que Jesucristo crucificado es la solución, hermanos, a todo el problema de la competencia de nuestra vida adámica, que no permite efectivamente el que nosotros experimentemos la vida espiritual o la vida abundante que Cristo nos ha dado. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder,
para que vuestra fe, y esto es tan importante, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino para que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios. Esto es concluyente. Nuestra fe está fundada en la sabiduría de los hombres cuando efectivamente nosotros nos acercamos a Dios en función de que Dios se convierta en, ¿verdad?, aquel que nos va a resolver todos nuestros problemas. Allí normalmente nosotros hemos extraído enseñanzas que vienen efectivamente desde los hombres, a veces mezcladas, ¿verdad?, con gracia y con obras, en las cuales nosotros nos acercamos básicamente a Dios para que Él sea el que nos resuelva todos nuestros problemas temporales. Escuche bien, esto es importante. Los problemas temporales son aquellos problemas que nosotros muchas veces consideramos que son los verdaderos problemas que nosotros tenemos. El Señor no vino a resolvernos problemas temporales, sino el Señor vino a resolvernos un problema eterno. Cuando nosotros nos acercamos a Dios para que Él nos resuelva problemas temporales, y temporales todo lo que nosotros nos vamos a llevar, mejor dicho, todo lo que va a acabar, todo lo que va a cesar el momento en que efectivamente nuestro cuerpo muera. Porque el momento en que nosotros partimos de este mundo, dejamos de relacionarnos con este mundo y lo que era importante para este mundo, lo que era importante resolver para nosotros al ser partícipes de este mundo, pues ya deja de tener interés. Ya no sirve. Esto es un tema temporal. Cuando nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Dios para que resuelva nuestros problemas temporales, estamos gestionándonos desde el hombre equivocado, sin darnos cuenta que el Señor ya resolvió, ya proveyó y ya dio gracia en Cristo Jesús para que nosotros ahora caminemos en las buenas obras, ¿verdad?, que Cristo había preparado de antemano para que a partir de hoy caminemos en ellas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Señor es el que se preocupa ahora, si lo queremos ver desde una perspectiva de preocupación de nuestros problemas temporales. Él ya vio en el espacio y en el tiempo nuestras falencias, nuestras necesidades, nuestras incapacidades, nuestros complejos. Y en Cristo Jesús, el Señor efectivamente ha previsto y ha provisto de antemano, ¿verdad?, buenas obras para que nosotros caminemos en ellas. Y esas buenas obras incluyen la satisfacción, primero, de experimentar la vida de Cristo dentro de nosotros para hacer frente a los problemas, a las dificultades y a las carencias. De ahí que los problemas que todavía nosotros enfrentamos y llamamos carencias que quisiésemos resolver, hermanos, son situaciones que en Cristo Jesús ya están resueltas, pero que el Señor ahora quiere que esas circunstancias debiliten más nuestra carne, nos debiliten como personas, nos debiliten como hombres adámicos. ¿Para qué? Para que estemos recurrentemente poniendo nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo. Lamentablemente nosotros cuando somos fuertes, porque ¿qué es lo que nosotros muchas veces pedimos al Señor? Que nos resuelva los problemas y que nos dé lo suficiente para no volverlos a tener. Pues ahí es cuando el viejo hombre se fortalece normalmente. Cuando el viejo hombre está fuerte, entonces, por consideración, el hombre espiritual, el hombre interior, se debilita. Pero cuando el hombre exterior se debilita, el interior, ¿verdad?, se fortalece. Es decir, y eso lo puede ver usted en su propia experiencia, cuando usted está pasando situaciones complejas, cuando usted está pasando realmente crisis en su vida, ¿acaso usted no busca a Dios desde otra perspectiva? ¿Acaso usted no se acerca a Dios para
acuerdos, a hacer pactos con Dios. ¿Acaso ustedes de lo que le dicen, Señor, mira, si es que tú me ayudas y me sacas de este problema, estas cosas que a mí me gustan, esto y lo otro, yo lo voy a dejar hacer, te lo entrego, Señor? Evidentemente es un error, porque nos estamos gestionando desde el hombre equivocado, sabiendo que Cristo Jesús ya crucificó a nuestro viejo hombre en la cruz del Calvario. Y por supuesto que el Señor no va bajo ninguna circunstancia a prestarse para chantajes. Nosotros a veces nuestra oración, ¿qué sucede? Nuestra oración es una manera de estar pulsando o pulseando con Dios, ¿verdad? Mientras yo más oro, como que le voy quebrando la mano, de tal manera de que Él efectivamente termine haciendo lo que yo quiero. Y a veces nosotros creemos que la oración es eso. Mientras yo más oro, más favores voy a obtener de Dios. Hermanos, esa es una manera errada de ver las cosas. Porque el Señor en Cristo Jesús ya nos ha provisto todas las cosas. Lo que nosotros debemos es hacer recibir la vida de Cristo en nosotros como experiencia, para que podamos nosotros ver como Cristo ve, entender como Él entiende, y para que podamos efectivamente recibir todos esos beneficios maravillosos de vida, en donde la vida y la paz nos van a embargar, la vida y la paz nos van a guiar y nos van a dar realmente lo que nosotros necesitamos. Pero aquí el apóstol, ¿verdad?, está otra vez hablando a los hermanos y les dice que cuando él vino a anunciarles el testimonio de Dios, no fue con excelencia de palabra o de sabiduría. Mire, esto es tan importante porque muchas veces nosotros estamos introduciendo en la iglesia, ¿verdad?, metodologías humanas, metodologías científicas, ¿verdad?, para poder ayudar a la tragedia, a las pruebas, a las carencias y a las dificultades de los hermanos. A esto es lo que la palabra llama excelencia de palabra o sabiduría. La sabiduría tiene que ver con la capacidad que tiene el hombre a través de la ciencia para aportar positiva o negativamente hacia el bienestar o hacia el malestar humano. Porque todos nosotros sabemos, hermanos, que no es que la ciencia sea mala, pero la ciencia también es indebidamente utilizada. Digamos que cuando la ciencia es debidamente utilizada, máximo lo que ésta puede hacer es ayudar a que de alguna manera estemos más cómodos, ¿verdad?, viviendo en nuestra experiencia temporal. Pero el grave problema de estos temas es que de alguna manera están insinuando, sea por conocimiento pleno o por desconocimiento, que la cruz de Cristo no es suficiente y que la obra de Cristo en la cruz por nosotros no es suficiente y que Cristo necesita de otras ayudas para que efectivamente nuestra vida pueda ser un poco más llevable en este mundo. Es decir, cuando la ciencia reconoce la existencia de Cristo y de Dios y sabe que sin que efectivamente nosotros no llevemos el remedio que Dios ha dado al ser humano, y es la cruz del Calvario, cualquier cosa que nosotros podamos traer a la gente, como la psicología, otras cosas pueden ayudar, ciertamente, ¿verdad? Pero la idea central es traer a la gente a que resuelva efectivamente su situación de hombre adámico muriendo en la cruz del Calvario. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa es nuestra predicación. Es decir, aquí nosotros no vamos a entrar, ¿verdad?, en enseñanzas o no vamos a entrar en actividades que de alguna manera ayuden a las personas. Y lamentablemente todos sabemos, hermanos, nosotros que en las congregaciones y en las iglesias tenemos muchos programas de sanidad, muchos programas de ayuda para los matrimonios, programas de ayuda para las relaciones familiares. Ahora, ¿eso está mal? No, no está mal. Estamos diciendo que eso esté mal. Pero eso no resuelve el problema de naturaleza del viejo hombre. Eso no resuelve el problema
de fondo. Y el problema de fondo es que nuestro viejo hombre tiene que morir. Y por eso dice aquí el apóstol Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Decíamos la semana anterior, ¿por qué no predicamos a Jesucristo resucitado mejor? Unos versículos atrás dice que los judíos buscan señales, que los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, tanto de judíos como griegos, predicamos a Jesucristo y a este crucificado, también dice la palabra de Dios arriba, lo que hemos visto la semana pasada. Tres tipos de personas: los judíos, los griegos y nosotros que somos de los judíos y los griegos, es decir, los que somos hijos de Dios. Los judíos buscan señales, es decir, ahí la palabra para señales también es milagros o cosas sobrenaturales. Es decir, los religiosos buscan señales, buscan milagros, buscan cosas sobrenaturales. Los religiosos están esperando que Dios les haga un milagro para que les resuelva un problema. Ahora, ¿Dios lo podría hacer? Por supuesto que lo podría hacer. Dios lo hizo mientras estuvo en los días de su carne, sí lo hizo. Pero todos aquellos que recibieron pan porque tenían hambre, volvieron a tener hambre. Todos aquellos que efectivamente estuvieron muertos y fueron resucitados, volvieron después a morirse. Todos aquellos que les fueron echados fuera demonios, hay versículos que nos muestran que otra vez los demonios regresaron a ellos. Es decir, el Señor hizo milagros. El Señor sí proveyó efectivamente situaciones milagrosas de señales y sobrenaturales a las personas, y las personas, por supuesto, que en ese momento dijeron, wow. Muchas personas fueron sanadas por el Señor, pero muchos también volvieron otra vez a enfermarse. De hecho, murieron, ya no están con nosotros. La pregunta es, hermanos, los milagros, los prodigios y las experiencias sobrenaturales no cambian la naturaleza del hombre adámico. Y el problema del hombre no es la escasez. El problema del hombre no es el que efectivamente tenga que resolver ciertos asuntos para que su vida esté mejor. El problema del hombre, el problema de su carne es que no quiere morir. La carne quiere seguir gobernando la situación. La carne quiere seguir definiendo su hoja de ruta, sus propias actividades. La carne quiere seguir definiendo qué es bueno y qué es malo para ella. La carne quiere de alguna manera inclusive enmarcar a Dios dentro de un espacio, ¿verdad? Para que efectivamente Dios esté limitado a ese espacio, y generalmente es el espacio que nos conviene, ¿no? Es el espacio de ayuda. Dios llena el espacio de la ayuda que nosotros necesitamos. Pero sin embargo, nosotros tenemos muchos otros departamentos o espacios dentro de nuestra alma que somos soberanos. El alma no quiere morir. Y aquí el apóstol nos está diciendo claramente que la predicación, ¿verdad?, no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, no fue con excelencia de palabras de sabiduría, pues él se propuso saber o dar a conocer entre ellos ninguna cosa alguna, dice, ninguna cosa. La iglesia no se trata de propuestas o de predicaciones de muchas cosas. Hermanos, hoy vamos a hablar sobre cómo nosotros podemos mejorar nuestras relaciones en el matrimonio. Hoy vamos a hablar de cómo podemos ser mejores personas o cristianos manejando nuestras finanzas así asado y cocinado. Nosotros hoy vamos a predicar de cómo podemos sanar nuestra alma. Es decir, hay muchísimos temas en los cuales nosotros podemos hablar, pero el apóstol dice, yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, no enseñar a ustedes ninguna otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y más abajo dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo y para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, en la sabiduría humana, sino que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios. Y resulta que Cristo y la muerte de Cristo es el poder de Dios. Y el versículo 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder.
La predicación del apóstol Pablo fue con la demostración del Espíritu, es decir, el Espíritu, ¿verdad? Se manifestaba, el Espíritu se demostraba y el poder del Espíritu que convencía corazones, el poder del Espíritu que efectivamente destruía todo lo que tenga que ver con fortalezas, el Espíritu que derribaba argumentos, el Espíritu que llevaba cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es la demostración de poder del cual el apóstol Pablo está hablando. Aquí no estaba hablando necesariamente de milagros o de prodigios, porque antes el apóstol decía que los judíos buscan señales, milagros o prodigios, que es lo mismo, o cosas sobrenaturales. Si se dan cuenta, hermanos, que los milagros que Dios nos puede hacer no son capaces de poder cambiarnos el corazón. Los milagros sí nos pueden ayudar a resolver problemas temporales, pero no tienen ninguna capacidad de poder resolver nuestros problemas eternos. Solamente la cruz de Cristo es capaz de resolver nuestros problemas eternos. Versículo 5 dice, y todo esto es para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces el mensaje central del apóstol, ¿cuál era? Jesucristo y este crucificado. Porque la única manera de experimentar la resurrección, la vida resucitada de Jesucristo, es que nosotros llevemos a todas partes en nuestro cuerpo, decía el apóstol Pablo, la cruz de Cristo, o sea, la muerte de Cristo, para que también la vida de Cristo se exprese o se manifieste en nuestro cuerpo mortal a cada momento. Es decir, la vida de Cristo es una consecuencia de la muerte de Cristo. Si no hay muerte, no hay resurrección. Si no hay muerte, no hay vida. Por decantación, ¿por qué nosotros no estamos experimentando la vida de Cristo? Porque no hemos muerto. Si nosotros morimos, vamos a experimentar la vida de Cristo. No hay vueltas que darle. Si nosotros decimos, pero ¿por qué a mí el Señor no se me aparece? ¿Por qué a mí esto? ¿Por qué parece que a los demás hermanos sí, a mí no? Pues bueno, la respuesta está en que nos falta cruz. La respuesta está en que el apóstol dice, llevo en mi cuerpo a todas partes, todos los días, a cada momento. Es decir, el poder de la cruz o la palabra de la cruz es un poder de Dios, que Dios lo aplica permanente y continuamente a todo aquel que renuncia a la vida de su alma. Y renunciar a la vida de nuestra alma no necesariamente significa el que yo de alguna manera no esté todavía apegado a ciertas cosas de mi vida anímica, sino que significa que aún sabiendo eso, yo me pongo en las manos del Señor para que Él haga la obra de la muerte, para que Él ejecute, ¿verdad? Y aplique la palabra de la cruz todos los días en mi corazón. Porque el Señor, vuelvo y repito, no te mandó a ti a matar las obras de la carne, porque tú no eres capaz de matar las obras de la carne. Las obras de la carne normalmente son enemistad contra Dios, dice la Escritura. No esperes que las obras de la carne estén necesariamente de acuerdo con Dios. Habrán ciertas obras de la carne que sí están de acuerdo con Dios, pero hay otras obras de la carne que no necesariamente tú considerarás que están de acuerdo con Dios. Pero ahí es donde le entregamos al Señor
todas las buenas cosas y las malas cosas. Buenas cosas entre comillas de nuestra carne, porque para Dios desde la perspectiva del hombre adámico no hay ninguna buena cosa. Todo lo que no es nacido de fe, dice la Escritura, es pecado. O sea, todo lo que no es nacido desde Cristo es pecado. Eso significa todo lo que no es nacido de fe, porque la fe nos viene de Cristo. La fe verdadera nos viene de Cristo. Todo lo que no es nacido de Cristo es pecado. Es decir, todo lo que es nacido de Adán, así sean cosas buenas, es pecado. Todo lo que es nacido de Cristo no es pecado. Todo lo que es nacido de fe no es pecado. Todo lo que es nacido de fe fingida es pecado. Es decir, pecado no es solamente el hablar malas palabras o pensar mal o hacer cosas indebidas. Pecado es hacer cosas buenas que no sean hechas por Cristo. Porque la palabra pecado tiene la raíz griega del nombre armatía, significa errar al blanco. Significa que el hombre indebido está haciendo las buenas obras y no el hombre debido. Es decir, estoy errando al blanco porque no es Cristo quien lo está haciendo, sino el viejo hombre que efectivamente todavía se sigue expresando en mí. Mire el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Esta también debería ser una fórmula, una prueba que nos permita a nosotros detectar falsas enseñanzas. Ahora que nosotros tenemos muchísimas posibilidades a través de las redes sociales de escuchar muchísimos puntos de vista y muchísimos evangelios, por decirlo de alguna manera, porque es que no es que hayan muchos, hay uno solo, como dice el apóstol Pablo, pero hay muchos que están predicando cosas distintas. La pregunta es, ¿qué estoy escuchando yo cuando efectivamente escucho a un predicador? Estoy escuchando muchas otras cosas que no tienen que ver con Jesucristo y este crucificado. ¿Por qué? ¿Por qué debería ser este el centro principal de la predicación? Porque significa la muerte de nuestra vieja creación, porque significa la muerte de nuestro hombre adámico, porque significa efectivamente la desaparición de aquel que está directamente compitiendo con la vida que el Señor nos dio, porque significa el fin de nuestros males. Es decir, la manera como el Señor termina con nuestros males es crucificando a nuestro viejo hombre. Porque el principal problema que yo tengo en mis dificultades no es el banco, no es mi marido, no es mi mujer, no son mis acreedores, no son mis hijos, no son mis padres, no es mi jefe, no es el presidente. El principal problema que yo tengo soy yo, mi ego. Usted vea si Cristo alguna vez se quejó de la situación política de Roma. Él terminó diciendo, dar al César lo que es del César. Y por supuesto que él como judío también estaba dentro de este proceso en el cual pues ellos vivían en una tremenda tiranía, ¿no? Y seguramente recibía las consecuencias de aquello, pero no, él nunca estuvo en contra del César, más bien les dijo a los propios religiosos, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Pero ¿contra quién estuvo él? Contra aquellos que efectivamente estaban enseñando religiosamente la ley, contra aquellos que de alguna manera trabajaban e insistían en mejorar al viejo hombre. Y ahora nosotros estamos plagados de enseñanzas que apuntan a muchas cosas y no a la muerte del viejo hombre y no a la cruz de Cristo. Y por eso dice la Escritura que todos aquellos que proponen cualquier otra cosa al hombre que no sea la cruz de Cristo son enemigos de la cruz. Son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué son enemigos de la cruz de Cristo? Porque ellos todavía están pensando en que de lo que esto se trata es que el hombre sea una buena persona sin la necesidad de que Cristo participe. Sin la necesidad de que Cristo participe. Lo cual, por supuesto, es negar absolutamente la eficacia de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pues me propuse no saber
entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, este es el tema central de nuestras charlas y de nuestras predicaciones. Y este debe ser el tema central de las conversaciones que tú tengas con el Señor. Porque el Señor nos ha dado la cruz del Calvario para terminar con nuestra vieja creación. Por el Espíritu haced morir las obras de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. En Cristo nosotros encontraremos la libertad que necesitamos una vez que primero nosotros permitamos al Señor que se aplique a nosotros el poder, el de la crucifixión de Jesucristo. Porque la crucifixión de Jesucristo es la muerte de Cristo. La crucifixión de Jesucristo es la crucifixión de cada uno de nosotros y la muerte de cada uno de nosotros. Por tanto, la muerte de Jesucristo fue la antesala de la resurrección de Jesucristo. Y para nosotros nuestra muerte, que es la muerte de Jesucristo, es la antesala de la experiencia de la vida resucitada de Cristo dentro de cada uno de nosotros, que es el regalo más grande que el Señor nos pudo haber dado. Y por eso el apóstol dice en el versículo 5, y esto se predica ¿para qué? No con sabiduría de palabras, no trayendo a ustedes prácticas que el mundo ha tomado para la iglesia, para ayudar al viejo hombre. No remedios caseros que de alguna manera tratan de mitigar el miedo, el temor y las circunstancias así. No. Si algo nosotros tenemos que enseñar aún como profesionales de la salud, de la psicología, etcétera, es que efectivamente se nos tiene que ser aplicada la cruz de Cristo para que nosotros podamos recibir, podamos experimentar la vida de Cristo que no tiene carencias, que no tiene temores, que no tiene miedos, que no tiene traumas. La vida que efectivamente tiene todo lo que tú y yo necesitamos. ¿Y para qué dice la Escritura? Para que vuestra fe, escucha que esto es muy importante, vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Pregunto yo, muchos hermanos, muchas congregaciones que no enseñan la cruz de Cristo, ¿qué están enseñando? Que la fe de los hermanos se fundamente en cosas que tienen que ver con la sabiduría de los hombres. Y la pregunta es, ¿por qué no vemos nosotros hoy una iglesia potente, una iglesia poderosa, una iglesia como la del primer siglo? Porque toda nuestra fe no está basada en la resurrección de Jesucristo. Mira, mientras nosotros estemos predicando el mejorar nuestro viejo hombre, Satanás no nos va a molestar. Satanás va a estar feliz, podemos hablar de Cristo, podemos predicar de Cristo, podemos ir a la iglesia, ya no podemos hacer cosas malas, podemos volvernos buenas personas. Todo eso Satanás lo va a apoyar, pero cuando efectivamente se predica la cruz de Cristo, Satanás se pone nervioso. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo significa la resurrección de Cristo. Y cuando la vida de Cristo ahora efectivamente es mi experiencia, Satanás ya no me tiene, no tiene capacidad de manejarme, no tiene capacidad de moverme. Pero cuando yo todavía estoy gestionándome desde el viejo hombre, intentando cambiar, por más bueno que sea, por más soluciones que haya obtenido, Satanás me sigue manejando porque sigo siendo yo, no es la vida resucitada de Jesucristo. Y a esto es lo que se refiere la Escritura cuando dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, porque Cristo es poder y sabiduría de Dios. Nuestro Señor crucificado es el remedio que el Señor nos ha dado a nosotros para acabar con nuestra vida adámica. Cristo es la muerte de nuestra muerte y la cruz tiene ese propósito para ti y para mí. Continuamos la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente.